Latinoamérica es un enigma. Es un enigma por muchas razones. En primer lugar, porque Latinoamérica es una mezcla conflictiva, es una mezcla crítica entre el pasado, la historia del continente y la búsqueda del futuro. Y es un enigma porque hay recaídas de Latinoamérica en la búsqueda de sus orígenes, en la búsqueda de sus raíces, y por otra parte, no sabe a qué futuro apelar, no sabe qué futuro buscar. Así que desde ese punto de vista, Latinoamérica es un continente enigma y es un continente en conflicto permanente consigo mismo. Somos víctimas como latinoamericanos de la mezcla conflictiva entre la tradición y la búsqueda de la modernidad. Y esto es lo que constituye el origen de muchos de los problemas que vive Latinoamérica a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel folclore, a nivel sociológico, etc. Esa es Latinoamérica. Pero Latinoamérica tiene otro pequeño escollo para reconocerse en el presente y aspirar al futuro. Latinoamérica realmente tiene a lo largo de su historia un gen autoritario. Me gustaría llamarlo así. Tiene un gen autoritario. Y ese gen autoritario es cíclico. A veces, ese gen autoritario es superado y es digerido y es de alguna manera anulado por la vocación democrática de los pueblos latinoamericanos. Pero a veces esa vocación democrática de los pueblos latinoamericanos es superada y es avasallada por ese gen autoritario. ¿En qué consiste ese gen autoritario? Pues en primer lugar, consiste desde luego en una adaptación arbitraria del origen caudillista de Latinoamérica y tiene que ver también con el sello o la impronta del militarismo en Latinoamérica que apareció justamente cuando se venía desarrollando y concluyeron las diversas guerras de independencia en el continente. Las guerras de independencia nos heredaron el militarismo, pero además la mixtificación entre la herencia europea, propiamente española, y la herencia indígena, eso dio como resultado un culto del caudillismo en Latinoamérica. Y en eso estamos, patinando entre el caudillismo y el militarismo. Eso tiene que ver con la conformación del gen autoritario de América Latina. Esto es muy desagradable para el continente, porque no acabamos de consolidar sistemas democráticos cuando ya estamos en una recaída en regímenes o en estados unipersonales. Y estos estados unipersonales son un escollo, son un tapón para la modernización de Latinoamérica. Ejemplos de esto que estamos diciendo son ni más ni menos que Venezuela, Cuba en el Caribe. Han sido ejemplos de esto Haití, República Dominicana, con las distintas dictaduras que han vivido. Y desde luego, Venezuela, que estrenó una dictadura, la más reciente de su historia, el 6 de diciembre de 1998, cuando se instala en el poder, pues este hombre ocasionado, este hombre, digamos, atrabiliario, este hombre ignorante, este hombre, desde mi punto de vista, execrable, que fue Hugo Chávez Frías, 6 de diciembre del 98. Ahí se instala la más reciente de las dictaduras políticas en Venezuela, con Hugo Chávez, y deja un heredero. Son algunos ejemplos del gen autoritario que tiene América Latina, pero ese gen autoritario también lo ha padecido Brasil, por ejemplo, con Getúlio Vargas. Y ese gen autoritario también lo ha padecido Argentina, una de cuyas últimas dictaduras, desde el punto de vista cronológico, fue la de González Videla. Entonces, todos los países latinoamericanos están
en ese patinar permanente entre la tradición y la modernidad. Entre, digamos, el culto a las raíces, el culto a los orígenes y la búsqueda de un propósito y de una ventana hacia el futuro. Ese es el gran conflicto en el que se debate Latinoamérica desde poco antes del inicio de las guerras de independencia y hasta nuestros días. Sí, desde luego. Ahorita hay un problema en el caso de Venezuela y ese problema nos atañe a todos, no es exclusivo de Venezuela. ¿Cuál es el problema? Antes de llegar a hablar de México. El problema de Venezuela es que hubo elecciones el 28 de julio, presidenciales, elecciones legislativas, etc. Y esas elecciones en Venezuela se llevaron a cabo en condiciones muy atípicas y en condiciones que ameritan una postura crítica de la comunidad internacional. Por ejemplo, si el Estado venezolano es un Estado en manos de un autócrata, que es Nicolás Maduro, y si el Estado venezolano es un eslabón de la cadena autoritaria que avanza sobre América Latina, y si Venezuela es víctima de un Estado unipersonal o de un personalismo autoritario, pues es claro que todas las instituciones de Venezuela, en menor o mayor grado, sirven a una persona y no son propiamente brújulas o piezas del Estado-nación venezolano. Es decir, la presidencia venezolana está en manos de un dictador que se llama Nicolás Maduro. Y aparte de la presidencia, ese dictador somete al gabinete de gobierno y los tiene como empleados. Entonces, el gabinete de gobierno no tiene autonomía y no tiene independencia y en muchos casos ni criterio para tomar decisiones, porque las decisiones las toma el dictador y les da instrucciones simplemente a cada uno de los secretarios de Estado, a cada uno de los jefes de despacho del gabinete de gobierno. Todo lo que tenemos es un personalismo autoritario, atrabiliario, abusivo, amante del exceso, etc. Y no solamente esto, sino que aparte del gabinete de gobierno que depende en línea directa del mandatario de la nación, que en este caso es un dictador, aparte de eso, ahí se anuló la independencia del Poder Judicial. Allí en el mismo caso de Venezuela, se sometió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se tiene un Tribunal Supremo de Justicia absolutamente sometido a los dictados y a los caprichos y a las humoradas del dictador, Nicolás Maduro. Pero no solamente esto, sino que además las instituciones descentralizadas del gobierno también están sometidas a la voluntad arbitraria del dictador. Y los organismos autónomos que en una democracia normal hacen contrapeso a los excesos y abusos del poder, esos organismos autónomos fueron cooptados o fueron anulados para acrecentar las facultades y las atribuciones metaconstitucionales del dictador. Entonces, lo que tenemos en Venezuela es un poder presidencial concentrado en una persona. Y esto habla de que el mismo órgano electoral sigue indicaciones, sigue instrucciones, sigue órdenes del dictador de Venezuela. En esas condiciones la oposición no gana ninguna elección, porque el órgano electoral recibe órdenes de uno de los competidores, que es Nicolás Maduro. En esas condiciones estamos hablando de una competencia electoral, la más reciente, inequitativa, injusta, desigual, en la que la oposición, que compitió bajo el nombre de Plataforma Unitaria Democrática, la oposición fue en condiciones de suma y preocupante desventaja a competir contra el dictador, que una vez más se presentó como candidato. Si el candidato hace las elecciones, el candidato que es presidente de la República, que es dictador, hace las elecciones, si el dictador le da instrucciones al Consejo Nacional Electoral, si el dictador les da instrucciones sobre la papelería electoral y dónde sí instalar y dónde no instalar mesas de votación,
es obvio quién va a ganar una elección de esas. Si es una elección de Estado, como es el caso de Venezuela, esa elección de Estado no iba a favorecer a la oposición, aunque la oposición ganara, como de hecho ganó, sino que esa elección presidencial iba a favorecer al dictador que está ahí para perpetuarse en el poder. Sobre Venezuela, ganó la oposición con alrededor del 70% de la votación y el candidato era Edmundo González Urrutia. Y la figura símbolo, la mancuerna de Edmundo González Urrutia, es una mujer de mucha testosterona, de mucha inteligencia política y de mucha cultura general, como María Corina Machado. Ganó la oposición con el 70% de los votos. Está en uno de los sitios que tiene la oposición venezolana en la nube. Y ahí están los resultados. Cualquiera los puede consultar. Y el dictador perdió la elección porque con trabajo se alcanzó el 30% de la votación. Y hasta la fecha no ha exhibido las actas electorales que dice tener. No las ha exhibido, yo voy a presumir por qué. No ha exhibido las actas porque en esas actas pierde, primera razón. Y segunda razón, porque esas actas están siendo manipuladas y editadas al gusto del dictador para salir en 15 o 10 o en 20 días a decir que ganó, pero con actas que son producto de una simulación y de un artificio tecnológico. Porque las actas reales de la votación las tiene la oposición y ahí gana con el 70% de los votos. Así que el dictador perdió, por más que salga en 10 o en 15 días, a decir que ganó, después de haber manipulado y haber armado artificiosamente un resultado que es el que le favorezca, pero perdió. Esto no es, digamos, sino una recaída de Venezuela en ese pasado del que muchos países latinoamericanos venimos saliendo y venimos escapando. Pero esa recaída es mortal para Venezuela, porque hay detenidos, hay perseguidos, hay muertos, hay mucha gente a la que se le fincaron delitos que no cometieron, y hay una persecución terrorista de Estado contra la oposición en Venezuela, y esto hay que seguirlo denunciando un día sí y otro también. En el caso de México, digamos que tenemos riesgos latentes en el país. De entrada, la primera condición de semejanza con Venezuela es que tanto en Venezuela como en México se tienen regímenes populistas. Y esos regímenes populistas no obedecen sino a los acuerdos y resolutivos estratégicos y hemisféricos del Foro Social de Sao Paulo. Entonces, la primera condición difícil, la primera condición complicada que hay en las semejanzas entre Venezuela y México es que vienen del mismo tronco común ideológico que es el Foro de Sao Paulo. Y segundo, los dos países son víctimas y están infectados de populismo. Venezuela es populista en un sentido más duro en este momento y México es un país que está en manos de un proyecto populista. El proyecto populista del obradorato que tiene lugar en México y que ya tiene en este caso, en el caso mexicano, va a cumplir 6 años. Bueno, ¿qué posibilidades hay, me pregunto, de que la crisis actual de Venezuela y las condiciones de dificultad de la democracia venezolana en estos días e incluso las condiciones propias de una persecución política y de una eliminación política de los opositores y los disidentes, como lo vive Venezuela hoy, se puedan replicar en México dentro de 1, 2 o 7 o 6 o 12 años o 18 años? Las condiciones son potenciales. En Venezuela se anuló la independencia, como dije, del Poder Judicial. En Venezuela, el dictador Hugo Chávez y después su sucedáneo Nicolás Maduro mantuvieron absolutamente sometido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la misma dictadura venezolana tuvo como empleados y no como secretarios de gabinete a quienes formaban parte del gabinete de gobierno, empleados menores. El mismo dictador, digamos, sometió a los pocos organismos autónomos que había en Venezuela. Y los organismos autónomos no son contrapesos de los caprichos del dictador, ni ejercen funciones de contrapeso dentro de la vida general del Estado venezolano, porque están sometidos al capricho,
a las humoradas y a las ocurrencias y a la ignorancia del dictador. Bueno, esto que pasó allá, y que además pasó con el órgano electoral al que sometieron, y lo sometieron justamente para poner puros consejeros y puros rectores incondicionales al régimen dictatorial. Todo esto que hicieron en Venezuela ya lo comenzó a hacer México. México ya ha sometido a organismos autónomos y a otros los ha cooptado. Bajo este gobierno de López Obrador, México está en camino a sacrificar la independencia del Poder Judicial. México está en camino, y de hecho se le hace tarde al régimen de López Obrador, está en camino de someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener ahí jueces, magistrados y ministros equivocadamente electos en urnas populares. Entonces también lo quieren someter a la Suprema Corte. El gobierno de la República, todavía no dictadura, esperemos que nunca lo sea, pero va camino a hacerlo. El gobierno de la República ya comenzó a cooptar, a anular y a someter a distintos organismos autónomos. El INAI, la CRE y otros organismos autónomos, y están por someter, desde luego, según las señales, al INE, al que ya lo tienen medio sometido. Bueno, van a someter todo esto. Y después las elecciones las van a terminar organizando los propios beneficiarios del régimen dictatorial populista al que Morena y la 4T llevan al país. Entonces las condiciones, para terminar, las condiciones para que se reproduzca la crisis que actualmente vive Venezuela después de las elecciones que ganó la oposición y que no se le quieren respetar a la oposición, las condiciones son propicias, son óptimas, y me parece que hacia allá camina México, hacia la venezolización. Y en esa venezolización, pues no tenemos sino dos destinos maléficos, dos destinos perniciosos y sumamente dañinos y mortales para la democracia. ¿Cuáles son esos dos caminos? Que México termine llamándose, como dice un clásico local, Vejezuela, o que México termine llamándose, dentro de unos cuantos años, la Venezuela del Norte. Si ese destino quieren algunos para México, que respondan ante el tribunal de la historia por eso que quieren para México. Habemos millones y millones de mexicanos y una cantidad superior a los prosélitos y seguidores de Morena que no queremos que México sea una réplica de Venezuela y que no estamos dispuestos a tolerar un personalismo autoritario. Ojalá esto quede muy claro para nuestros amigos que nos hacen favor de vernos y escucharnos.